En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes que ya están ahí en sintonía nuestra. Bienvenido a su programa Reflexión en este hermoso martes que el Señor nos regala, martes 5 de julio. Gracias al Señor, aquí estamos una vez más acompañándoles y gracias a usted que nos brinda esa bella oportunidad de poderle acompañar. Así que bendiciones y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, siempre contentos de poderles acompañar y disfrutar del mensaje de esperanza. Gracias a usted que está en sintonía, nos alegra mucho poderles acompañar nuevamente y disfrutar de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Como bien decía Mari, llegamos al día martes de esta semana y tenemos una bendición espiritual, sabiendo que todos los días pueden ser especiales para aquellos que están en una cárcel, en un hospital. Ellos, algunos que están privados de libertad, otros que están enfermos, quizás algunos de ellos ya no le encuentran razón a su vida, pero usted y yo, que tenemos todavía la libertad, podemos declarar precisamente vivir en agradecimiento con Dios, buscando de su presencia y poder disfrutar la vida. Ahí es donde cobra tanto valor, cuando nosotros precisamente dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las formas como podemos mostrar gratitud, Mari, es congregándonos este día. Por supuesto que sí, así que le hacemos la cordial invitación, no falte por nada. Todos los martes tenemos culto aquí en Misión Cristiana Elín San Miguel, así que les esperamos. Hoy es martes, así que es día de congregarse con nosotros. Visítenos, estamos ubicados calle Ciudad Pacífica, 200 metros al poniente de Colonia Vía Montecarlo, así que les esperamos, no falten, traiga a su familia, traiga amistades, traiga a sus vecinos, compañeros de trabajo, de estudio. Lo importante es traer también invitados, no seamos egoístas, así como un día nos invitaron a nosotros a asistir a la iglesia, así también nosotros debemos de compartir esta bendición. Y por eso usted puede encontrar compañerismo, alabanza, palabra de Dios y por supuesto la administración de su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo es el que no nos abandona aún en estos momentos quizás difíciles. Sabemos que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos iniciar también recordándole que usted puede dejarnos su comentario, dejarnos también su petición de oración, porque este programa lo hemos diseñado precisamente por eso, porque queremos tener un contacto con ustedes, ya sea con los oyentes de Radio Restauración o los que nos están viendo a través de las plataformas en las redes sociales. Así es, así que le invitamos en este momento a que usted nos pueda dejar su comentario ahí en la red social que nos sintoniza. También se puede comunicar con nosotros a través del 75 54 71 53 o a través del 79 40 42 95 y también puede dejarnos su petición. Queremos orar por usted. Pónganos su nombre, su apellido. Si usted no tiene una necesidad, tal vez algún familiar, algún conocido suyo, si la tengan, entonces regálenos el nombre de esa persona y con gusto vamos a estar incluyéndolo en las peticiones, en la oración que hacemos al finalizar la reflexión. Así que le invito en este momento a que nos escriba, sea por las redes sociales o a través de los números que usted pues ya los conoce. Gracias por estar con nosotros, estamos muy contentos de poderles acompañar y por supuesto llevarles el mensaje de esperanza. Quiero agradecer ya de una vez a las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales, que ya nos están dejando algunos comentarios. Gracias, amados hermanos, amada familia en Cristo Jesús. Nos alegra mucho poderles acompañar. Si usted todavía no lo ha hecho, comparta la transmisión para que más personas puedan recibir con gozo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Martes y jueves tenemos dos secciones. La primera de ellas es Biblia Project. Conocemos un poquito más del contexto de cada libro de la palabra de Dios de manera general en cuanto a la ley, el Nuevo Testamento, en fin, aprendemos mucho de una forma audiovisual. Y también tenemos la sección Respirando Restauración para que usted pueda preguntas comunes que le hacen algunos artistas. Actualmente estamos con Marcos Brunet y usted puede dar cobertura también a cada una de esas enseñanzas. Todo tiene que ver con reflexiones, con pequeñas reflexiones que nos ayuden
ayuden en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Y sin faltar, por supuesto, el consejo de la palabra de Dios a través de la temática que estamos desarrollando, la serie Safari Bíblico. Gracias por estar con nosotros. Vamos entonces de una vez a presentar lo que tenemos para este momento en la sección Biblia Project. Bienvenidos a la sección Biblia Project. Aprende más de la palabra de Dios. Si empiezas a leer la Biblia desde el comienzo, llegarás a más o menos la mitad del segundo libro, Éxodo, y encontrarás un montón de leyes antiguas. Harás esto, no harás aquello. Estas leyes están todas escritas en el estilo literario que llamamos discurso en prosa y se encuentran por todos lados en el segundo, tercero, cuarto y quinto libros de la Biblia. Hay más de 600 leyes. Y puesto que leer códigos antiguos de leyes no es algo que tú y tus amigos hacen muy a menudo, es probable que tengas dificultades. Así que hablemos de cómo leer la ley en la Biblia. Lo primero que hay que recordar es que la Biblia no es un manual de comportamiento con una lista completa de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer para complacer a Dios. Cierto, la Biblia es una narrativa épica, pero en su historia, Dios sí le dice a las personas qué hacer. Claro, la historia comienza con el plan de Dios de gobernar el mundo a través de humanos que confiarán en Él y que vivirán conforme a su sabiduría. Aquí encontramos el primer mandamiento divino en la Biblia. No comas del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que lo hagas, morirás. Pero los humanos toman la autoridad, conocen y definen el bien y el mal por ellos mismos, y eso no es bueno. Eso lleva a un mundo de violencia y muerte, y ellos son exiliados del jardín. Ok. Entonces, esta fue la primera ley en la Biblia. Bueno, es el primer mandato divino que invita a las personas a confiar en Dios y vivir conforme a su sabiduría. Así que, aunque no es parte de las leyes dadas a Israel, sí las anticipa, porque ellas también son invitaciones para confiar en la sabiduría de Dios. Entonces, ¿cuándo llegan las leyes de Israel? Bueno, esta es la historia. Israel está esclavizado en Egipto. Entonces Dios los salva y los invita a una relación de pacto, como un matrimonio. Y las leyes forman los términos de ese pacto. Y entonces, ¿se nos da un catálogo de todas las leyes que Dios le dio a Israel? De hecho, no. No se nos dan todas las leyes, solo ejemplos. Estas han sido estratégicamente colocadas entre las historias sobre cómo Israel se mantiene violando las leyes. Y entonces, se supone que yo vea que Israel no es diferente de los primeros seres humanos en el jardín. Ellos no confían en Dios ni viven conforme a su sabiduría. Sí, y eso lleva a otra ronda de tragedia, violencia y muerte. Y termina en el exilio. Y entonces, aunque las leyes son buenas y muestran la sabiduría de Dios, también exponen la incapacidad de Israel de ser un compañero fiel de Dios. Te sigo. Pero cuando leo las leyes, encuentro muchas cosas extrañas, como no permitir que la ropa sea hecha de 2 tipos de telas diferentes. ¿Cómo eso muestra la sabiduría de Dios? Ok, es importante notar que muchas de estas leyes son símbolos rituales antiguos que separaban a Israel de las otras naciones, es decir, los hacían santos. Entonces, algunas leyes hacían de Israel distinto a las naciones vecinas, mientras que otras leyes los apartaban de cosas que en su cultura simbolizaban muerte, enfermedad y corrupción moral. Bueno, pero ¿qué hay de los rituales para matar animales? Los sacrificios también eran símbolos rituales que conectaban a las personas con Dios, ya que tú, un mortal, no puedes ascender a la presencia de Dios en el templo celestial. Un animal sin culpa, ofrecido a Dios, podía ir en tu lugar, cubriendo tus faltas, para que puedas saber que eres aceptado por Dios. Ya veo. Pero no todas las leyes son rituales antiguos. Algunas son solo acerca de ser buena persona y tratar bien a los demás. Sí, pero estas leyes no tratan solo de ser bueno. Tratan sobre la justicia, que es muy importante para Dios. En la primera página de la Biblia aprendemos que todo ser humano es hecho a imagen de Dios y merecedor de dignidad. Y estas leyes aplican ese ideal en los días de Israel. De hecho, estas leyes son el fundamento de muchos conceptos de justicia y equidad que damos por sentado. Pero algunas de las leyes no parecen justas, como las leyes que permiten la esclavitud. Bueno, si miras estas leyes en su contexto cultural antiguo, verás que Dios está trabajando con Israel como los encontró, impulsándolos hacia la justicia.
Entonces, la esclavitud no es abolida, pero sí es socavada. Por ejemplo, se suponía que Israel recreara la liberación del Éxodo al liberar a los esclavos y perdonar todas las deudas cada 7 años. Esto fue revolucionario en el mundo antiguo. Bien, ¿qué hay de todas las leyes acerca del descanso del Sabbat cada séptimo día y de todas las fiestas de 7 días? Quiero decir, ¿por qué todos esos 7? Bueno, todas estas leyes acerca del tiempo sagrado se conectan con la narrativa de la primera creación en Génesis. Dios trae orden a partir del caos en 6 días y cada uno tiene un claro principio y final. Pero cuando llegas al séptimo día, no tiene final. Eso es porque está señalando hacia el ideal de que los humanos colaboren con Dios en su gobierno y su descanso. Todas estas fiestas de 7 días son rituales que simbolizan el verdadero propósito y el futuro de la humanidad. Está bien, entonces todas estas leyes dadas a Israel encajan en esas categorías básicas. Sí, y cada categoría expresa un ideal central de la sabiduría de Dios. Las leyes muestran cómo estos ideales deben ser aplicados en la cultura del antiguo Israel. Pero, como la historia deja claro, Israel falló en cumplir la ley una y otra vez. ¿Cómo logrará Dios que los humanos confíen en su sabiduría? Bueno, Moisés y los profetas después de él confiaron que un día Dios transformaría el corazón humano para que las personas puedan ser compañeros fieles del pacto, confiando en su sabiduría. Esto nos lleva a la historia de Jesús. Sí, Jesús dijo que vino a cumplir la ley. Cierto, Él fue el compañero fiel del pacto que Israel y toda la humanidad fueron creados para hacer, pero que fallaron en alcanzarlo. Jesús vivió conforme a los ideales divinos en los que se basaba la ley, y Él enseñó que todas las leyes se cumplen cuando amas a Dios y cuando amas a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús prometió que el Espíritu de Dios vendría y transformaría a sus seguidores para que ellos también pudieran vivir de esta manera. Así que, cuando los seguidores de Jesús leemos estas leyes hoy, necesitamos recordar que fueron dadas a Israel en su contexto cultural antiguo. No podrías seguir muchas de ellas, incluso si lo intentaras. Pero lo que puedes hacer es ver la sabiduría de Dios en las leyes. Sí, y confiar en que el Espíritu de Dios puede guiarte a aplicar esa sabiduría conforme aprendes a amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí escuchábamos la Biblia Project. Gracias a usted que está ahí en sintonía nuestra. Gracias, amados hermanos, por estar pendiente, por estar siempre apartando tiempo para estar con nosotros. Para nosotros es de mucho gozo, de mucha bendición. Y bueno, decirles una vez más e invitarles al culto de Misión Cristiana en San Miguel. Este día, recuerde, 6:15 tenemos nuestro culto y estamos ubicados calle Ciudad Pacífica a 200 metros al poniente, o sea, adelante de Colonia Villa Montecarlo. Así que les esperamos, recuerde, 6:15. Gracias por estar con nosotros. A usted que recién nos sintoniza, quédese con nosotros. En breve viene el consejo de la palabra de nuestro Dios. Quiero agradecerles a todas las personas que están reportando su sintonía en cada una de las plataformas de las redes sociales, ya sea en nuestro canal en YouTube, a través de la red social de Twitter y por supuesto a través de este Facebook Live que estamos desarrollando en 3 fanpages, en @elinsanmiguelsb, @AMRestauración y @Melvin López Elín. Gracias por disfrutar con nosotros, estamos muy contentos de poderles acompañar. Gracias por cada uno de esos comentarios, esos emojis que están presentando precisamente en el chat que tenemos habilitado en esta transmisión. Gracias por estar con nosotros. Hemos presentado ya parte de la Biblia Project hablando acerca de cómo leer la narrativa específicamente bíblica del Antiguo Testamento y aún parte del Nuevo Testamento. Gracias por estar con nosotros. Vamos en este momento a seguir con la última sección para entrar de lleno a la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo podemos inculcar que nuestros hijos desarrollen adoración y anhelen la presencia de Dios? Creo que no podemos llevar a nadie a un lugar donde nunca fuimos. Nuestros hijos están viviendo una generación globalizada y tan avanzada en intelecto y información en internet que no van a hacer lo que decimos, van a repetir lo que hacemos. Así que si nosotros como padres hacemos un estilo de vida de rendición delante del Señor, nuestros hijos van a ver cómo tratamos
cómo nos tratamos como un matrimonio, entonces cómo nos sujetamos a la iglesia, entonces nuestros hijos se sujetan a la voluntad de Dios, y de repente cómo nos ven apasionados por Dios y no cargados ni obligados por la religiosidad, ellos van a repetir eso. Hey, escuchen eso. Herencia es lo que dejamos para nuestros hijos, pero legado es lo que dejamos en ellos. El mejor legado es una fe sincera y una pasión por la presencia de Dios. Bueno, ahí teníamos la sección Respirando Restauración. Muy interesante la pregunta de poder tener autocontrol, cuidado de nuestros hijos y en la educación precisamente que nosotros demos. Bien dice Marco Brunet Mari que ellos van a imitar lo que nosotros les enseñamos o lo que nosotros exactamente estamos haciendo. Así es, definitivamente. Y es que no se trata de que vamos a decirle a nuestros hijos, claro, en parte vamos a inculcarles el camino del Señor, decirles, leamos la Biblia, pero ellos lo que captan más es lo que nosotros hacemos, es el ejemplo que nosotros les estamos dando, eso es de lo que ellos más aprenden de ese ejemplo. Así que le invitamos a usted a tener siempre la alianza del Señor, porque si tenemos la alianza del Señor, pues nosotros vamos a guiar nuestros hijos al Señor. Así que cada día pidámosle al Señor que nos ayude a ser un buen ejemplo para nuestros pequeñitos. Y como toda la palabra de Dios se cumple, aquí donde cobra tanto valor, instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Correcto. Amén. Ahí está. Gracias a usted que está en sintonía. Queremos dar lectura de los nombres de las personas que nos están dejando su comentario. Quiero decirles que en la fanpage de su servidor nos acompaña Sonia Rodríguez, mi hermano Julio Vázquez también, mi hermano Carlos Silva, José Herrera, mi hermana Lilia Núñez ahí dejándonos su comentario, mi hermana María Sol, bendiciones, gracias por acompañarnos, gracias por esos emojis, también Vero López de Flamenco, gracias, ¿verdad?, por estar acompañándonos y estar ahí siempre pendientes de poder recibir la palabra de nuestro Dios. Amén. En la fanpage de Linza Miguel está mi hermana Yolanda Paricio, que está ahí en sintonía, mi hermana Marisol Noriega, también está mi hermana Teresa Martínez. Gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos, por estar en sintonía. El perfil también Estar Linda, saludos, ahí está en sintonía también. Mi hermana Mirna Ramos también ahí está ya en sintonía. Gracias a cada uno de ustedes que se han reportado ya. Gracias por estar siempre pendiente y estar interactuando también con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir entonces el consejo de la palabra de Dios. El tiempo apremia y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos instruya y nos dé su bendición espiritual a través de esta serie. Oremos entonces, digámosle: Padre, gracias te damos por este nuevo amanecer que tú nos concedes, poder ocupar, Señor, estos medios que tú has entregado, este medio de Radio Restauración, también a cada uno de los que están en sintonía a través de la aplicación móvil, a través de las redes sociales, donde quiera que la señal esté llegando, tú puedas edificarnos, bendecirnos, tú puedas hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, y desde ya reconocemos tu señorío, tu grandeza en medio nuestro. Desde ya, Señor, nos conectamos con tu gracia infinita para que cada persona pueda recibir, Señor, estos versículos de la palabra de Dios. Confieso que tú tienes cuidado de nuestra vida. Da, Señor, un corazón receptivo. Aparta, Señor, todo estorbo que quiera impedir el fluir de tu Espíritu Santo y de esta enseñanza. Te lo ruego en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Bendice a aquellos jóvenes estudiantes que en nuestro país, por precisamente una pausa que se ha hecho, puedan, Señor, conectarse con tu gracia y entender lo que tú quieres desarrollarnos. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando en este programa Reflexión esta serie que le hemos titulado El Safari Bíblico. A usted que ha aprendido mucho de la palabra de Dios, le invitamos para que también nos deje su comentario y así pueda expresar lo que usted está recibiendo a través de esta palabra de nuestro Dios. Este día quiero hablarles, confieso, bajo un tema muy fuerte. Usted poquito a poco, como vamos a ir desarrollando el tema, usted lo va a ir comprendiendo. Comparados con cerdos. Ese es el tema, comparados con cerdos. No me malentienda, recuerde que la palabra de Dios siempre tiene una aplicación precisamente a cada una de estas temáticas que hemos dedicado un tiempo para poder analizar cada uno de los versículos y por supuesto de ahí extraer el tema que en esta oportunidad quiero hablarles bajo
comparados con cerdos. Ese es el tema, comparados con cerdos. Quiero tomar varios pasajes de la Escritura, pero el texto base va a ser Mateo capítulo 7, versículo número 6. Ese en primer lugar. Vamos a leer, empecemos por ese. Mateo capítulo número 7, versículo número 6. No den lo sagrado a los perros, dijo, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Repito una vez más este versículo, no den lo sagrado a los perros, dijo, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. Ahí encontramos la palabra o el animalito, ¿verdad? Los cerdos, en Mateo 7:6, que es uno de los textos base. El otro texto base lo encontramos en Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, en los dos pasajes es Jesús que está apareciendo. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Repito ese versículo, Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Como decía hace un momento, quiero hablarles bajo el tema específicamente caminando como cerdos específicamente. Ahora bien, quiero iniciar con una ilustración. Normalmente no lo hago, sino voy poniendo ejemplos conforme voy avanzando en la temática, pero quiero iniciar de esta manera. Había en una oportunidad un acontecimiento que fue publicado aún en algunos periódicos, no solamente del país, sino que también en el New York Times en Estados Unidos. Era un baño público. Un elegante baño público para aquellos quienes les gusta el jacuzzi, el sauna, el vapor, la piscina de natación. Aquel entró a bañarse y resulta que era un ciudadano de China de 48 años de edad. Su apellido era Lin. En la piscina estaba cuando lo arrestaron. En esa historia se cuenta que este personaje, Lin, granjero, amigo de los animales, había entrado a bañarse precisamente con un cerdo de mascota. Ha atentado contra la paz de la ciudad y ha dado muy mal ejemplo, decían aquellos, explicaron las autoridades. Como nota de humor, Lin no pudo llevarse al cerdo a la cárcel, le titularon a la nota. ¿Sabe? Eso me hace pensar en varios detalles. Es bueno bañarse seguido, de eso no hay duda. Y es bueno ser socio de algún gimnasio que tenga baños jacuzzi, sauna, baños a vapor, todo eso es extraordinario. Pero no es nada bueno meterse al agua donde otros también se bañan abrazando un cerdo. ¿A quién se le ocurre bañarse con un cerdo? El cerdo en la Biblia es símbolo de suciedad. Ya se lo voy a mostrar. Cuando se quiere insultar a alguien se le dice cerdo, puerco. Y por más bañado y limpio que esté, un cerdo metido en un baño público ofende a todos los demás ocupantes de aquel baño. Cuando veo esta nota, pienso en que Jesucristo se refirió en este pasaje que acabamos de leer en Mateo capítulo 7 versículo 6, se refirió a los cerdos en una ocasión en que enseñaba acerca de quienes sin discreción comparten lo puro y lo justo con los inmundos. Él dice, no den lo sagrado a los perros, dijo, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Y escuche esto, él lo dijo, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Estoy citando Mateo capítulo 7, versículo 6. ¿Cuánta gente vive con cerdos? Se siente cómoda entre cerdos, se relaciona con cerdos y hasta hace negocios. Estas son las personas que se asocian con los de mal vivir, con los que han echado precisamente por la borda todo principio moral. Los que se sienten más cómodos viviendo en el delito que en la decencia. Hay muchos que piensan solo en hacer el mal, que viven en el robo, que viven de la estafa, que viven del narcotráfico, que viven del contrabando, y la expresión es dura. El tema que tengo que tocar ahora realmente es dura. Yo voy a tratar de adornárselo
comparados con cerdos. No soy yo, es la Escritura la que compara precisamente con cerdos al ser humano. Hay muchos que piensan que solo es hacer el mal y eso no es nada malo. No, es algo muy malo. No es para nada que la Biblia considera al puerco o al cerdo, según el país como le llamen, un animal inmundo. No es solo porque su carne está generalmente cargada de toxinas, sino que porque el puerco ha venido, el cerdo, a ser el símbolo de la suciedad, del abandono, de la dejadez. No es necesario vivir en suciedad cuando se puede vivir en pureza. Quiero narrarle varios acontecimientos que encontramos dentro de la Escritura y, por qué no decirlo, dentro de la palabra del Señor. El cerdo es un animal impuro, según lo ha estipulado en la ley mosaica. ¿Y qué es la ley mosaica? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura. La ley prohibía, en primer lugar, comer cerdos. Hablar a los niños de Israel, quiero citarle Levíticos capítulo 11 versículos 2 y 3. Hablar a los niños de Israel y decirles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, ese comeréis. Y oiga esto, también el cerdo, porque tiene pezuñas, no pueden comer, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, dice. Lo tendréis, aquí dice, por inmundo. Levíticos 11:7. En la época bíblica del Nuevo Testamento, el cerdo también se ve como un animal solicitado por los demonios para poseerlo. Y antes de hablar de ese pasaje, del segundo pasaje del texto base de Mateo 8, encontramos ahí precisamente un hato de cerdos. Ya le voy a explicar qué es eso. Y el cuidado de los cerdos era considerado como el peor y más desagradable trabajo para los judíos, porque por cierto también es mencionado en aquella parábola que el Señor contó acerca del hijo pródigo y cómo aquel hijo se fue a malgastar todo y terminó ¿con quiénes? Sí, usted ya lo acaba de mencionar, comiendo o queriendo comer comida de cerdos. Al introducirme a esta temática es importante reflexionar, en primer lugar, como casi siempre ordenamos cada una de estas enseñanzas, de este safari bíblico, brindando algunas características. Lo primero, los cerdos dentro de la Escritura resulta que también son poseídos por demonios. La tradición de Mateo en 8:28 que acabamos de leer habla de 2 endemoniados. La de Marcos en cambio habla de uno, que es el que nosotros conocemos como el endemoniado gadareno o el endemoniado de Gadara. La tradición de Lucas también habla de un endemoniado en Lucas 8:26 al 37. Estos procesos, voy a decirlo, descritos como peligrosos, habitaban en una necrópolis gentil, llamados intercambiablemente gerasenos, gadarenos, nombres que se refieren a lugares específicamente. Encontrarse en Jordania, precisamente en estas ciudades de Gerasa, Gerash, Gadara, como la Reina Valera lo traduce, encontramos detalles interesantes. En primer lugar, la declaración: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Aquí estoy citando Marcos 5:1. Al otro del mar de Galilea, específicamente. ¿Qué puede haber sido ese barrio de Gadarenos, de Gerasenos? ¿Qué, específicamente, a qué se habla de eso? Según lo que estamos leyendo, es que era un lugar que estaba precisamente ubicado este personaje, este endemoniado de Gadara. El camino que pasaba por donde ellos estaban era poco transitable. ¿A causa de qué? Por estos poseídos por demonios. Se nos dice, nadie podía pasar por aquel camino. ¿Por qué? Porque eran precisamente personajes que abusaban de la gente. Oiga esto, estaba en ese momento, estos endemoniados se habían refugiado. Y Marcos es el que nos da un mayor marco de referencia, diciendo que él estaban viviendo en esa región de Gadara, pero donde habían sepulcros, es decir, estaba en un cementerio, se habían posesionado, imagínense, de ese lugar.
estaba específicamente atravesando esas situaciones adversas, estas personas o estos endemoniados. Y resulta que ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Jesús visita ese lugar al otro lado, dice la Escritura. El Señor llega a esta región donde están estos personajes que la Biblia declara que eran personajes que estaban tremendamente endemoniados, y resulta que se acercan. Ellos vinieron al encuentro de Jesús. Le estoy haciendo la historia, se la estoy haciendo corta, estoy parafraseando los versículos. Ellos vinieron al encuentro de Jesús para reconvenirles a que no los echara fuera, y eso lo declara Mateo 8:29. Ahí cerca había una piedra, específicamente. Otras traducciones, como la Reina Valera, dice era un hato de cerdos, y los endemoniados negociaron su salida de aquellos hombres para poseer dichos cerdos. Jesús les concedió ese permiso. Jesús le dio, voy a decirlo en ese momento, logró compaginar con ellos en el sentido de la petición que aquellos demonios le estaban pidiendo de meterse a aquellos cerdos. Y al ser poseídos los cerdos por esos seres espirituales, se precipitaron al mar de Galilea. En el hombre que había estado precisamente endemoniado se produjo un cambio radical. Y eso es lo que la mayoría de predicadores nos enfocamos a la hora del cambio, que la gente fue a ver a quien le había pasado todo este acontecimiento. Al llegar a aquel varón, al llegar a aquel lugar, vieron que estaba sentado y en su juicio cabal, y estaba vestido. El hombre estaba por primera vez en su juicio cabal. Se comportaban normalmente, y los que estaban ahí, dice la Escritura, que temblaban del miedo, según Lucas 8:35. El hombre que ahora estaba sano le rogó a Jesús que lo dejara ir con él, pero Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho en tu vida. El hombre se fue al pueblo, contó todo lo que Jesús había hecho por él. Ahora resulta que los habitantes de esta zona fueron a contar lo sucedido con aquellas personas, como los endemoniados se habían ido a los cerdos y como los cerdos habían caído en el despeñadero, precisamente en aquel mar. La ciudad tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret y le insistieron a Jesús que se fuera de esos contornos. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? ¿Qué vemos acá en esta historia? Que es una historia muy conocida. El endemoniado de Gadara. Dios libertó unas vidas. De acuerdo a Marcos, una vida. De acuerdo a Lucas y Mateo, eran dos personajes, dos endemoniados en la región de Gadara. Si fue uno o si fue dos, el hecho es de que lo milagroso ocurrió. Aquellas personas que se laceraban, que se despedazaban, que estaban atormentando a los que transitaban por aquellas ciudades, aquellas personas que no podían, voy a decirlo, llegar a ese sepulcro porque salían esos endemoniados. Y resulta que ahora Dios hace lo milagroso, pero personas terminan echando a Jesús de aquella región. Y uno se pregunta, ¿por qué aquellos lo echaron a Jesús? Porque aquellos demonios cayeron en los cerdos y se precipitaron, y los cerdos fueron, voy a decirlo, en ese momento murieron porque cayeron al despeñadero. Aquí es donde viene el punto que yo quiero destacarle en esta primer característica: los cerdos poseídos por demonios. Que muchas veces el ser humano, en vez de ver los aspectos positivos de lo que Dios hace, vemos los aspectos negativos. Es cierto, cuánta pérdida tuvo aquella región de Gadara al ver cuántos cerdos no pudieron venderse, al ver cuánta carne de cerdo no pudieron disfrutar, al ver cuántas personas no pudieron haber hecho comida de todos esos cerdos que se precipitaron. En vez de enfocarse en lo positivo, en vez de decir: wow, qué tremendo ese personaje que antes estaba endemoniado, que antes estaba hiriéndose, que rompía las cadenas, que nunca estaba en su juicio cabal, que había atormentado a cuantas personas pasaban por aquel lugar, ahora resulta que ahora está vestido, sano y en su juicio cabal, y por toda Pentápolis, por toda Decápolis más bien, está predicando y compartiendo el testimonio tal como Jesús se lo ha dicho. No se fijaron en eso. Y ahí es donde cobra tanto valor la enseñanza que quiero dejarle. Muchas personas, conociendo el bien y el mal, deciden comer cerdos.
deciden caminar con los cerdos, deciden imitar a los cerdos. ¿Se recuerda? Es importante dedicar un tiempo. Fue un encuentro casual, eso me recuerda a otra historia. Fue un encuentro casual a la mitad de la calle, específicamente en San Francisco, California. Uno se llamaba Frank. Ese hombre de 59 años de edad, desocupado, en la ciudad buscando qué comer, la vida le había pasado mucha factura, pero en ese momento había otra persona. El otro personaje se llamaba Gary, era un hombre violento que había vivido la mayor parte de sus 48 años peleando, ofendiendo a mano armada. Le dijo: deme 25 centavos para un café, señor, le dijo. El violento: no le voy a dar ni un solo centavo, le gritó Gary, la otra persona. Y extrajo un largo cuchillo sin razón alguna, con el que hirió a Frank una y otra vez en el pecho. Sorprendido hasta lo sumo, aquella persona cayó al suelo, revolcándose en su dolor, y a los 20 minutos había muerto de las heridas recibidas de una arma cortopunzante. En los brazos de Gary, el asesino, había dos grandes tatuajes que expresaban la filosofía de la vida. En el brazo derecho tenía tatuado un cerdo, en el izquierdo un par de dados, y como cada uno con sus acciones y con sus maneras demuestra lo que es la vida de Gary, asesino de un pobre hombre. Transcurría entre la suciedad, el cerdo, y el azar, los dados. ¿Qué se podía esperar de uno que se hizo tatuar la figura de un cerdo y a la par la figura de unos dados? Con eso realmente este personaje expresaba no solo lo que pensaba, sino lo que él era, lo que sentía. Creía que eso era él. ¿Sabe qué? El cerdo es siempre un símbolo de la suciedad. Los dados representan el azar, los juegos de azar, los dados. Ninguno de los dos emblemas edifica una vida digna, una vida justa. Creer que todo en este mundo es suciedad, que nuestros semejantes son sucios y que lo somos nosotros mismos, solo conduce a revolcarnos más en la suciedad física y moral que este mundo tiene. Creer que no hay códigos ni orden en la vida, sino que todo es casualidad, buena o mala suerte, nos lleva a vivir sin ideales, sin metas, sin propósitos. El estado en que se encuentra la sociedad actual se debe precisamente a que los filósofos, los de Renacimiento, los ilustros, creyeron que todo el mundo es producto del azar y no de la creación. Si no somos más que cerdos y estamos a la merced de los dados, entonces no hay ninguna esperanza para el ser humano. Pero si creemos que hay algo digno todavía en nosotros y que vivimos en un mundo rígido, gobernado por Dios, entonces sí hay esperanza de regeneración, de enmienda y, por qué no decirlo, de rehabilitación. Cuando Dios vio aquellos endemoniados, Él decidió sacarlos. Cuando el Señor expresa, ellos le dijeron: es que no somos uno, legión nos llamamos, eran muchos. Y aquellos, cuando estaban interactuando con Jesús, le dijeron: no permítenos que entremos a esos cerdos. Y el Señor inmediatamente lo permitió. Y uno se pregunta: ¿por qué lo hizo de esa manera? No solamente le he mostrado que el cerdo es una figura inmunda, y tan rico que es, ¿verdad? A mí no me gusta, de hecho, no puedo comer ese tipo de carne, pero ¿a cuántas personas, verdad?, tienen cierta atracción, pero no por comer, sino porque muchas veces nos enlodamos, así como los cerdos lo hacen. ¿Se recuerda del hijo pródigo? Esa es la segunda característica que quiero compartirle, y el tiempo me está avanzando. Los cerdos apacentados también por personas, y es lo que encontramos en el hijo pródigo. Reclamó con su padre en vida el derecho a su herencia. Lucas capítulo 15, el mayor marco de referencia, versículos del 11 al 12. Su padre accedió, dividió su herencia entre ambos hermanos. Lógicamente, la ley de la herencia establecía que el mayor o primogénito le correspondían 2/3 partes. Puede darse el caso de que el hombre tenga precisamente otros problemas, voy a decirlo, entre familia. El punto es este: que la herencia era bien, voy a decirlo,
merecida o diagnosticada, aún aprobada por medio de la ley. Cuando este muchacho llegó en un momento en el cual él dijo, no, yo no me siento feliz, papá, dame la herencia, yo necesito la herencia, y él se adelantó. Resulta que a los pocos días el hijo fue a beber, se acabó toda la herencia, y es donde los amigos entre comillas se acercaron, pero cuando resulta que él se acabó la herencia, todo el dinero, ya ningún amigo que decía ser su amigo le quedó. Al quedarse sin nada, en la bancarrota, fue a buscar trabajo y solo consiguió el degradado, bajo y peor trabajo de ser un porquero, así se les llama a los que cuidan cerdos, porquero. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a una hacienda para que apacentara cerdos. Lucas 15:15. Los porquerizos no podían entrar al templo. Para un judío, cuidar cerdos era llegar a lo peor de lo peor, llegar a la porquería, y de ahí viene la utilización de esta característica y de esa palabra que estoy compartiendo. Interesante. Los cerdos eran apacentados también por personas. Ahora bien, ¿qué dice la Escritura? Proverbios 11:22 compara a la mujer bonita pero irracional con un cerdo. Vea lo que dice Proverbios 11:22. Como el zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Tengo que aclarar que no es porque sea una mujer hermosa, es porque se le compara con un cerdo. No, es porque cuando una mujer puede ser muy bonita, y no solamente la mujer, un hombre también puede ser muy bonito, pero cuando se aparta de la razón, la Biblia lo compara como un zarcillo en el hocico de un cerdo. Imagínese hasta dónde llega la Escritura. No solamente ve como un animal inmundo. Isaías 65:4, Dios describe a un pueblo rebelde e idólatra. ¿Y sabe con quién lo compara? Sí, exactamente. Vea lo que dice específicamente, y se lo voy a poner en pantalla para que usted pueda disfrutar de esta bendición. Vea Isaías 65:4. Vea lo que dice. Describe a su pueblo. Este pueblo se siente en los sepulcros. Así estaba el endemoniado de Gadara, recuerda. Y pasa la noche en las cuevas para rendirle culto a sus muertos. Hasta come carne de cerdo y hasta se llena sus ollas en el caldo que ha ofrecido a los ídolos. Eso lo dice la traducción del lenguaje actual de Isaías 65:4. Entonces note, en ningún momento la Biblia tiene palabras muy buenas para los cerdos. Es conocido como un animal inmundo. Note, vamos a otro versículo, Isaías 66:17. Pronuncia el juicio divino contra aquellos que comían carne de cerdo y de ratón. Él dice, Isaías 66:17, los que se santifican, oiga esto, y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Interesante. Ahora es donde hago algunos detalles que quiero destacar en comparación o comparando la escritura de estos versículos. Y todavía puedo citarle 2 de Pedro 2:22. Ilustra el desenfreno de la fe con el perro y el cerdo, la traducción del lenguaje actual. Así esas personas demuestran la verdad del dicho: el perro vuelve a su vómito, y también la verdad de este otro, y el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo, y la puerca lavada, dice la traducción Reina Valera, y la puerca lavada vuelve a revolcarse. Sé que ese es uno de los temas más duros que he tenido que compartir en este safari bíblico, pero no tengo otra aplicación. Retomando la historia, ese hijo pródigo, en esa condición de irraciocinio humano, recibe una luz mental y decide tomar un curso de acción voluntaria. Se levantaría, iré a mi padre, y estando en mi padre le diré: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Hizo lo que decidió. Llegó hasta la casa del padre. Este lo reconoció a la distancia, movido por el instinto paternal, se le hizo recibir, lo abrazó, lo besó, le dio en el cuello, saltó con él. Total que aquel hijo que estaba perdido
había ensayado un discurso, pero cuando ensayó el discurso, efectivamente, no había llegado a la casa del padre. Cuando aquel padre amoroso sale precisamente para recibirle, ya no era momento de estar trabajando con los cerdos, ya no era momento de desear comida de cerdo, ya no era el momento de desear estar en la suciedad con ellos están. Oiga, hermano, hermana, no es el momento de estar en la suciedad. Usted tiene que salir. La Biblia ocupa esta figura, esta metáfora, si usted quiere, de los cerdos, para que usted y yo escapemos del lodo cenagoso, de la peste destructora. Su padre que cerró sus ojos, volvamos a la historia, su padre que cerró los ojos a las faltas pasadas del hijo, los abrió a la gracia perdonadora del presente, ordenó hacerle la ceremonia de restauración, ordenó inmediatamente matar el becerro más gordo y hacer fiesta. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y dijo: ¡Hey, pronto, traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle anillo, también sandalias, porque mi hijo ha regresado! Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la pachanga, la fiesta. Aquí es donde vienen las enseñanzas. ¿Por qué te alejaste del camino correcto? ¿Por qué decidiste ser comparado con un cerdo? ¿Por qué decidiste comer algarrobas de cerdos cuando Dios te había puesto una nueva vestimenta? Cuando Dios te había emblanquecido. Con razón es que ahora Pedro dice: la puerca lavada vuelve nuevamente. Pero usted no es un cerdo, usted no es una puerca. Perdonen las figuras que estoy usando, la palabra de Dios me da la autorización para usarlas. La reacción de su hermano para mí fue todavía peor. Fue de orgullo, de rechazo, el hermano del pródigo, del tipo de la ley que rechazaba al ser humano por la falta de las buenas obras, y un tipo de aquellos religiosos que rechazan la gracia de Jesucristo en otros que se ajustaban a su cuadro dogmático. Yo no me voy a meter a criticar los que han fallado. Lo que sí quiero hacer es que reaccionemos, porque dice la Escritura que este muchacho como que le pegaron, ¿verdad? Volviendo en sí, dice la Escritura. Oiga, ya es momento de volver en sí. Ya es momento, por favor, que usted deje esa vida. Deje esa vida sin sentido, cruel. No siga comiendo algarrobas. No siga despedazando su vida. No siga despedazando su familia. No siga quebrantando su corazón herido. El único que puede ayudarle se llama Cristo Jesús. Termina el discurso aquel personaje, aquel hermano del pródigo. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, con rameras, ahí está Lucas 15:30, matas un carnero más gordo. No puede ser. La expresión ese hijo tuyo era para negar que aquel fuese su hermano. Esta historia de discursos y de encuentros sentimentales y emocionales se cierra con el discurso reconciliatorio del padre amoroso. El padre le contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta, a alegrarnos por el regreso de tu hermano? Qué triste es que hay personas que por alguna razón se van comiendo cerdos. Y cuando regresan, las personas empiezan a etiquetar: ese viene del mundo, ese falló, ese hizo esto, ese hizo lo otro. No haga eso. Ore por él. Parece que el mayor problema del hermano al rechazar al pródigo era la inseguridad que tenía por la herencia del padre. Al fin y al cabo, él ya se malgastó su herencia. Mi herencia ahora, mi padre quizá la está gastando en esta fiesta que ha hecho. La historia del hijo pródigo es de 3 enseñanzas, y de esas voy a agarrar la aplicación porque el tiempo lastimosamente se me acabó. Encontramos 3 hombres, 3 discursos y 3 animales, una serie de 3. Primero, la triada de animales es una gran enseñanza. En primer lugar, el hijo alejado trabajando con cerdos y no se le permitía comer de las algarrobas. Lo segundo, el hijo reconciliado y listo para comer del becerro gordo. Tercero, el hijo renegado, hablando de un cabrito que no se le dio y rechazando el becerro gordo que se ofrecía. Eso me hace pensar en una moraleja. Perder lo recuperable no nos debe de preocupar, pero sí el perder
lo que es irreparable. Tu vida, tal vez a estas alturas, has hecho una mezcla y tal vez tu vida dices, no, ya no tiene reparación. Perder lo recuperable no nos debe de preocupar, pero preocúpate cuando pierdes lo irreparable. Cuando nosotros encontramos una sintonía en esta obediencia a Dios, es ahí donde cobra tanto valor la historia. Eran 15, todos alegres, ruidosos, alborotadores, salieron de la calle a divertirse, irrumpieron en varias casas. Con esta historia finalizo, dejando a su paso mesas, sillas derribadas, despedazadas. Asustaron a un grupo de estudiantes que salían de la escuela. Volcaron tarros de basura, ensuciaron aceras, paredes y hasta se metieron en una iglesia. Interrumpieron el sermón del pastor Kenny en el país de África. Por fin la policía, tras 3 horas de cacería, pudo detener a los 15 borrachos. ¿A qué se debió que ese caso hiciera noticia? A que los borrachos no eran hombres, eran cerdos, que por casualidad habían descubierto y bebido un licor casero y clandestino, precisamente, que ellos encontraron. Eran inocentes animales que contra su instinto natural bebieron el licor de su dueño y alegrones, divertidos, salieron a la calle e hicieron travesuras que costaron $20,000 en todos los daños que hicieron. ¿Cuánto daño causa un ser humano cuando se emborracha? Hagamos un inventario, pensemos. En primer lugar, mata preciosas células cerebrales que son irreemplazables, no pueden reemplazarla. En segundo lugar, nubla su mente, su capacidad de juzgar, de calcular, de pensar, siendo esto lo más grande que Dios ha dado. En tercer lugar, embota su conciencia de juzgar, de calcular, de pensar, siendo esto lo más grande que Dios le ha dado. En cuarto lugar, pierde la razón. Cuando usted come con los cerdos, cuando usted come comida de cerdos, pierde la razón, lo cual lo distingue de los animales. Al perderla, es capaz de violar a una hija, de matar a una esposa, de estrangular a la madre, todo a causa del licor. Además de lo anterior, emborracharse le hace perder la vida eterna. Los borrachos, dice la palabra de Dios, no entrarán en el reino de Dios. Lo interesante es que Dios ama, y lo que menos Él desea es que todos se pierdan. A los endemoniados de Gadara, Dios los rescató y les dijo: ve y cuéntale a los tuyos. Al hijo pródigo regresó y le dio una nueva oportunidad. No den las comidas, no desperdicien la comida, porque tarde o temprano la puerca lavada vuelve a su vómito. Si la Biblia nos compara muchas veces con cerdos y ocupa esta figura para alertarnos, es porque Él sabe que quizás tú ibas a fallarle. Pero en todas estas historias hay una gran enseñanza, y es que Dios perdona, limpia y purifica. Tú puedes haber descendido a lo peor, ¿me estás escuchando? Tú puedes haber descendido a lo más vil, a lo más bajo que este mundo te pudo haber enseñado, pero Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que tú necesitas es entregarle tu corazón a Cristo. Si te has alejado del redil, por favor, escríbenos. Queremos orar por usted. No se quede con esta reflexión, sino que asista al llamado de Dios. Que el que a mí viene, dijo Cristo, yo no le echo fuera. Alléguese a Él. Así como el padre del hijo pródigo extendió sus brazos, salió corriendo y lo esperó con un gran beso, le puso un anillo, hizo fiesta. Así dice la Escritura: hay fiesta en los cielos cuando un pecador viene y se arrepiente y deja de comer comida de cerdos. Oremos al Señor, oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, Dios mío, porque tú eres misericordioso, compasivo, bondadoso. Gracias, Señor, porque esta enseñanza yo sé que va a despertar conciencias en muchas personas. Gracias porque a través de esta reflexión tú has de entrar en el corazón. Purifica, escucha la oración de aquellas personas que están buscando un arrepentimiento genuino en esta hora. Y aquellos que vuelven en sí, como lo hizo el hijo pródigo, como aquel endemoniado de Gadara que tú limpiaste y ahora estaba vestido en su juicio cabal. Así hay muchas personas ahora, Señor, en esta transmisión. Auxíliales, guíales, que confiesen su pecado y que se unan a esta gran familia que tú tienes, una familia espiritual. Ayúdanos, Padre,
a no caminar con los cerdos. Ayúdanos a salir de esa condición, de ese lodo podrido, cenagoso. Bien dice tu palabra, que nos hiciste sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y pusiste en nuestros pies y un cántico nuevo. Gracias por tu palabra, Dios mío. A ti sea toda la gloria, todo el honor, es solo para ti, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios, que el Señor les bendiga una vez más. Amados hermanos, gracias a ustedes que se han quedado hasta el final. En este momento vamos a leer cada uno de los comentarios y aquí estamos en la fanpage de Elín San Miguel. Gracias a usted que nos dejó su comentario. Y bueno, el perfil Estar Linda dice: Dios les bendiga, y nos envía un emoji, bendiciones. Mi hermana Teresa Martínez dice: bendiciones, hermano, gracias a Dios por un nuevo día, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos, amén, hermana. Mi hermana Yolanda Aparicio dice: Dios bendiga, hermano, saludos, bendiciones. Amén, hermana Yolanda, bendiciones. Mi hermana Marisol Noriega dice: Dios les bendiga, amados hermanos. Amén, mi hermana. Y mi hermana Mirna Ramos dice: muchas bendiciones para todos, hermanos. Dios les bendiga y los llene de sabiduría para que todos los días nos alimentan con la palabra de Dios que cada día habla nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia y por la oportunidad que nos das cada día. Bendiciones, dice mi hermana Mirna Ramos. Gracias, mi hermana Mirna Ramos, por estar siempre en sintonía. Cada uno de ustedes que siempre nos dejan sus comentarios, que están ahí siempre apartando un tiempo. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Estos serán los comentarios en la fanpage de Elín San Miguel. Gracias por estar con nosotros. En breve vamos a leer los comentarios dentro de la fanpage de su servidor. Recuerde que si usted no se ha suscrito a cualquiera de estas páginas, puede hacerlo para que cuando estemos en esta transmisión de reflexión, pues caigan las notificaciones y así juntos aprendemos de la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad quiero saludar a los que nos sintonizan en nuestros canales en YouTube, en el canal de Elín San Miguel y en el canal de su servidor como Melvin López Rodríguez. En el canal de Elín San Miguel nos escribe mi hermano Jorge Noriega: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos dice: fuerte mensaje, pero necesario porque Dios así lo dice. Saludos, pastor y hermosa familia. Amén. Saludos, mi hermano Jorge Noriega. Gracias por acompañarnos, gracias por su comentario, gracias por permitirnos llegar precisamente a través de estas redes sociales y compartir esta bendición espiritual. Vamos a los comentarios dentro de la fanpage de su servidor. Amén. Por aquí tenemos a mi hermana María Sol, que nos dice: que Dios me los continúe bendiciendo, mis amados hermanos en Cristo. Dice: pastor, gracias por compartir la palabra que pone en su corazón. Bendiciones a usted y amada esposa e hijos. Saludos a la distancia. Amén, hermana. Muchísimas gracias por sus saludos. Igualmente a usted. Mi hermano José Herrera dice: Dios dispuesto a aprender la palabra de Dios, dice mi hermano José Herrera. Bendiciones, mi hermano, qué bueno que tenga siempre esa disposición. Y dice: poderoso es Dios, Dios me los bendiga. Amén, hermano. Mi hermana Marisol dice que Dios sobre, dice mi hermana María Sol, perdón. Mi hermana Sonia Rodríguez dice: qué lindo conectarnos en este programa, gracias a Dios, dice mi hermana. Amén, amén, gloria a Dios, mi hermana. Mi hermano Julio Vázquez dice: bendiciones, queridos hermanos, pastor Melvin, hermana María de López, bendiciones a usted, hermano Julio, gracias por sus comentarios, por sus palabras. Dice: hay una fuente en mí que está brotando. Haciendo referencia a la alabanza, ¿verdad? Así es, esa fuente es Cristo, aleluya, dice amén, mi hermano Julio Vázquez. Mi hermana Sonia Rodríguez dice: buenos días, amados hermanos de Cristo. Amén, hermana Sonia. Vero López de Flamenco dice: es mucha bendición. Es de mucha bendición el programa, Dios les bendiga. Amén, bendiciones, Sandra. Mi hermano Carlos Silva dice: aleluya, hermosa alabanza. Amén. Julio Vázquez dice: Dios les guíe. Amén, hermano. Mi hermana Lilian Núñez dice: bendiciones, hermanos, muy hermosa alabanza. Mi hermano Carlos Silva dice: gloria a Dios. Mi hermana María Sol nos envía unos emojis. Mi hermano Henry Garita dice: Dios les bendiga, amados hermanos, pastor Melvin, dice mi hermano Henry Garita. Mi hermana María Sol envía unos emojis. Mi hermano Carlos Silva dice: amén. Mi hermana Rocía García Arroyo dice: saludos, hermanos, bendiciones, gusto de estar nuevamente en el estudio de la palabra de Dios. Oración por mis hijos, mi madre, mi nieta Samantha, dice: por mi vida espiritual. Bendiciones también para ustedes que hacen posible esto, dice. Gracias, amén, hermana, gloria a Dios. Ahí vamos a estar orando con mucho gusto. Mi hermana Dorian Aparicio dice: bendiciones, amados hermanos, y para todos los que estamos conectados en esta transmisión.
Hermana Sara Nazario dice amén. Mi hermano José Luis Herrera dice: Dios los bendiga, pastor, pido oración por mí, con gusto vamos a estar orando. Amén. Mi hermana Julia Ruano dice: buenos días, Dios les bendiga. Amén, hermana Julia Ruano. Y hermana Orquídea Giovanea nos dice: buenos días, mis bellos y bellas hermanas, doy mi testimonio, dice: Jesucristo me ha sanado, gracias a Dios, ya incorporándome en mi trabajo. El Señor es grande y Él escucha la oración del justo. Gracias, hermanos y hermanas, por sus oraciones, que el Señor me los siga bendiciendo. Amén, hermana Orquídea Giovanea, gloria a Dios. Nos alegramos que Dios pues ya les hizo la obra, ¿verdad? Ya hizo la obra, así es. Así que bendiciones, gracias por darnos su testimonio, para que la fe de otros pues sea fortalecida y puedan seguir esperando en el Señor. Aquellos que no han recibido respuestas pues puedan seguir esperando en el Señor. Amén, así que gracias a mi hermana por compartir ese testimonio. Y qué bueno, porque a través de la oración que vamos a hacer podemos mostrar gratitud a Dios, ¿verdad? Por ese testimonio que mi hermana pues comparte, mi hermana Orquídea Giovanea. Gracias, mis queridos hermanos, ha sido una bendición poderles acompañar. Sé que el tiempo se nos ha avanzado. Recuerde que el día de mañana, si Dios nos presta vida, nos encontramos en un programa más. Por el momento pues hemos llegado al final. Vamos a orar por cada una de las peticiones, necesidades que ustedes nos han enviado precisamente a través de este programa, y desde el día de ayer estamos recibiendo. También mi hermano Jorge Noriega recién nos escribe y nos pide oración por mi hija, por un viaje. Dice: bueno, vamos a orar para que Dios proteja a su hija, que Dios le guarde, le guíe, precisamente a la hija de mi hermano Jorge Noriega. Con gusto, mi hermano, vamos a orar. Gracias por escribirnos, es una bendición. También los que nos han sintonizado en la red social de Twitter, gracias por disfrutar con nosotros, y que la paz de Jesucristo esté en cada uno de vuestros corazones. Oremos al Señor, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres misericordioso, compasivo. Gracias por cada uno de los oyentes de Radio Restauración. Gracias a aquellos socios, Dios mío, que tú inquietas su corazón para que puedan aportar para este ministerio radial y podamos seguir dando cobertura a cada uno de estos programas. Gracias te damos, Dios mío, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos la vida, al darnos salud y al darnos la oportunidad de compartir, Señor, cada día este consejo, esta administración de tu bendita palabra. Ahora ponemos delante de tu presencia cada una de estas peticiones, Dios mío, que traemos delante de tu presencia. Sí, Señor, en esta hora venimos a poner delante de ti una vez más cada una de las peticiones de tus hijos, Señor. Primeramente agradeciéndote, Señor, por mi hermana, que tú ya la sanaste y ahora, Señor, ya se incorporó a trabajar. Padre, gracias, fortalécela. Te pedimos también, Señor Jesucristo, por aquellos que aún esperan un milagro de parte de ti, Señor. Te pedimos por los esposos Martínez Moreira, Señor, que restaures este matrimonio. Sabemos que para ti no hay nada imposible, que tú puedes romper toda cadena. Padre, en el nombre de Jesús te pido misericordia. Te pido, Señor, que disuelvas todo problema, toda dificultad, todo estorbo que el enemigo esté poniendo en este matrimonio. Señor, seas tú apartándolo, Padre, y pueda haber una restauración en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido también, Señor, por los hijos de mi hermana Rocío García Arroyo, Señor, te pido, Señor, por su abuelita, Señor Jesucristo, te pido también por su nietecita, Señor Jesús, seas tú obrando a favor de ellos, padres. Mira, Señor, esa vida espiritual. Ella pide, Señor, por esa vida espiritual. Fortaléceles, alienta sus corazones, Señor. Mira su nietecita Samantha, Señor, por la madre de ellos y sus hijos, Padre. Cada uno de ellos, bendícelos espiritualmente, Señor, en el nombre de Jesús. Visítales en el nombre de Jesús, oh Dios. Te pido también por aquellos países, Señor, que están sufriendo desastres por las lluvias, Señor, aún también en nuestro país, Padre, esas zonas que han sido afectadas. Te pedimos, Señor, misericordia. Te pedimos que ayudes a cada una de esas familias, fortaleciéndoles, Señor, proveyéndoles todo lo necesario, darles esa seguridad que necesitan, Padre. Te pedimos también, Señor, por Rodolfo, por Rafael y Apolinar, Señor, mira estas vidas, necesitan de tu perdón, necesitan un encuentro personal contigo. Te pedimos, toca sus corazones, obra, Señor, restaure esos corazones, por muy duros que estén, tú puedes ablandarlos, Señor, en el nombre de Jesús.
Te pido también, Señor, por mi hermano Carlos Ramírez. Te pedimos, Señor, seas tú ayudándole en su vida espiritual. Que el fluir de tu Espíritu Santo pueda estar en él, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos también por la hija de mi hermano Jorge Noriega. Protégele, guárdale, guíale en ese viaje, Señor, que ella va a emprender. Guárdale de todo mal, Señor, que sea todo tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. En tus manos están mis hermanos y hermanas, Señor. Guárdales, Padre. Y te pedimos también una petición más por aquellos hermanos, Señor, que están ahí detenidos en esas cárceles. Ten misericordia, Padre. Fortaléceles, Señor, y dale la liberación que necesitan, Señor. Aquellos hermanos que ya estaban en ti, Señor. Aquellos hermanos que ya estaban, Padre, hasta sirviéndote a ti. Te pedimos, seas tú libertándole de esas cárceles y usándoles también en esos penales, porque sabemos que puede hacer alguno de tus propósitos, Señor, que a través del testimonio que ellos han llegado a dar, Señor, en esos penales, muchas almas sean ganadas para ti, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendíceles, fortaléceles, Señor, y que su fe no sea flaqueada, Señor, sino sea fortalecida en ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron en esta transmisión, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, sus empleos. Guarda su salida y su entrada desde ahora y para siempre. Y gracias por permitirnos haber realizado un programa más, oh Dios. A ti la gloria y toda la honra, oh Rey. Amén, Señor, y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta preciosa transmisión. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.